Entonces, el señor Luis lo que hace fue argumentar que le habían enviado una carta a su casa en donde le ordenaban acompañar a Uriel en su campero y que pues que le pagarían 50.000 pesos. Luis no supo quién le envió la carta y él lo único que hizo fue aceptar y pues seguir las instrucciones para realizar en encuentro en el Parque del Pueblo. Entonces, bueno, respecto al primer punto de determinar el delito, nosotros... Espérame, regálame un momento, profe. Por eso es 40. Nosotros, profe, encontramos el artículo 241, hurto agravado, por el numeral 8. ¿Agravado exactamente por qué? ¿Cuál es el numeral 8, Claudia Carolina? Sí, profe, regáleme un momento, ya lo estoy buscando. Bueno, nosotros hablamos sobre el numeral 8, que habla sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo. Entonces, ustedes dicen que es hurto agravado. Sí, señora. Bueno, hurto agravado. Andrés ¿Andrés está presente? Sí, profe, es que ha tenido problemas con el internet. Siempre ha tenido problemas con eso. Yo apenas que había ido un poco la señal. Bueno. Valentina. Señora. Valentina, ustedes son los abogados que proponen. Eso es lo que la fiscalía les... Bueno, nosotros establecimos que básicamente que bueno, si es conciliable bajo el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal, que dice que pues la conciliación de los delitos querellables, pues en el primer evento el fiscal citará, bueno, al querellante y los querellados a diligenciar la conciliación si hubiera acuerdo y procederá a archivar las diligencias. Pues nosotros dijimos que sí era conciliable. Bueno, la fórmula de la conciliación, nosotros determinamos pues que el señor Luis devolviera las naranjas o que en su efecto que las pagara. Bueno, y ustedes, abogados, 5 abogados pagos por el señor, ¿ustedes qué le van a proponer? ¿Qué salida jurídica proponen? Pues, profe, nosotros aducimos pues a una preclusión, ¿sí? A una preclusión de la investigación, pues establecida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, pero en ese caso, pues por el numeral segundo, que nos indica que es la existencia de una causal que excluye la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Entonces, nos fuimos por la conexidad, claramente por el artículo 32, y nos fuimos en su numeral 10, que se dice que es cuando se obre con error invencible. Pues en este caso, pues la persona, el señor Luis, actúa pues sin dolo, tampoco pues con culpa, porque pues él sencillamente lo que quiso fue decir como que, bueno, me pagaron por acompañar a alguien a llevar unas cosas, pero pues él realmente no sabía qué se transportaba ni nada así. En principio, pues si a ti te dicen como que no, pues mira, yo te pago eso, pues tú no vas a pensar que hay una mala intención en eso, ni nada, ¿no? Entonces, pues, eso fue como que, o sea, esa sería como la teoría del caso y pues la asesoría que de pronto le podríamos brindar. Cristian Eduardo, bueno, a ver, acá tenemos a Ríos. Bueno, para quien quiera contestar la pregunta, ¿ustedes se van a ir a una terminación anticipada o se van a ir al proceso penal porque tienen que probar que no había ningún dolo, que
tuvo una coacción, o se van a juicio o le apuntan a una terminación anticipada. ¿Quién va a responder? Yo creo, profe, que nos iríamos más bien por una terminación anticipada. Una terminación anticipada, ¿en qué momento lo van a solicitar? Podríamos solicitarlo antes no sabría en qué momento, pues sería antes de la audiencia de imputación. Antes de la audiencia de imputación. Pero es que antes, Pero no estoy seguro. De la audiencia de imputación, Manuel Eloy, no hay proceso. Ahí sería... Antes de la audiencia de juicio oral, creo que hasta ahí se podría llegar. Y una terminación anticipada de preclusión o principio de oportunidad o preclusión por reparación o preclusión por desistimiento. ¿Cómo es eso? Manuel Eloy. Sí, pero qué pena, tenía el micrófono apagado. Pues diríamos que sería una preclusión por reparación, podríamos aprobarlo, pues podríamos aportarlo. En cuanto a que si estamos reparando la afectación que se hizo económica a la persona que se le robaron las naranjas, pues estaríamos ya como solucionando la controversia un poco, me parece a mí. Y si la persona no quiere, acuérdate, justicia restaurativa, sin libre a premios, de manera voluntaria, espontánea. Si la persona a quien le robaron no quiere llegar a ningún acuerdo, no quiere recibir dinero, ¿ustedes qué hacen? Es la última pregunta ya para el grupo. Profe, pues en ese caso se agota la conciliación y ya, o sea, se deja como, como la constancia en el acta y se procede ya al juicio. Y entonces se tienen que ir a juicio porque la persona no les quiere recibir el dinero o alguna propuesta diferente. Es decir, acá está el que ustedes defienden y está la víctima. Ustedes le dicen vamos a reparar para irnos para pedir una preclusión. Y la víctima dice, no quiero acordar, no recibo nada. Por mí que haya un juicio. ¿Ustedes qué otra alternativa tienen? ¿O cómo hacen ahí si la víctima no quiere recibir ese dinero? Pues, profe, yo creería que al no existe una conciliación, sí, ya la única vía que queda sería acudir a juicio. Y se van entonces al juicio y allí, ¿qué prueban? Pues, profe, si dado el caso que se llegase a ir a juicio, pues teniendo en cuenta que se plantearía antes de juicio oral, pues hablar con la fiscalía para la cuestión de la preclusión, pero dado el caso de que se haya juicio, o sea, llega la carta que se fue enviada a Luis, pues indicando de que sí, que él básicamente digamos que lo contratan de cierta manera o pues le pagan a él para que acompañe al señor Uriel a llevar algo en el carro, pues, y eso sería pues básicamente. Eso sería lo que se probaría, que pues él no actuó pues ni con dolo ni con culpa en el hecho ilícito. Bueno, bien, Cristian. Acá eso en la vida real sucede, que la víctima está tan ofendida y tan brava que no quiere conciliar. Ahora al finalizar yo les doy otra opción. Esperemos a ver qué contestan los otros grupos. Gracias, grupo 1. Grupo 2, ¿conformado por quiénes? Profe, Catalina Ariza. Catalina Ariza, sí. Juan Pablo González. Sí. Michelle Zárate. Sí. Y Gina Cogollo. Por 4 personas únicamente, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cuál es el caso?
¿Leo el caso, profe? Sí, para que tengamos conocimiento. Ok, entonces dice, los hechos se circunscriben a que Omar y Luz, gerente y presidente del Consejo de Administración de Campo Coop, Cooperativa Multiactiva del Campo y la Ciudad Colombo Alemana Limitada, con sede en Bogotá, respectivamente, simulando la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social, lograron que César Cubillos Peña y José Alirio Villamil Orjuela se afiliaran a la mencionada cooperativa con la creencia errónea de que iban a adquirir una vivienda de interés social, propósito por el cual aquellos hicieron aportes mensuales del año 2015 al 2020 aproximadamente en un monto de 9 millones el primero y 7 millones el segundo, sin que se les haya cumplido con la prometida vivienda ni se les haya devuelto el dinero. Entonces, lo primero que debíamos hacer era determinar el delito y decir si es conciliable. Nosotros determinamos que es delito de estafa consagrado en el artículo 246 del Código Penal con agravante del artículo 247, numeral 1, que dice el medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social. Dijimos que sí es conciliable según el artículo 522 del Código Procedimiento Penal, ya que este delito es querellable y además afecta únicamente al patrimonio económico. Bueno, ahí alto, Catalina. Otro integrante del grupo. Ustedes se fijan en este delito más por la cuantía o por el agravante para mirar si es conciliable o no. ¿Cuál es el criterio a tener en cuenta? No sé, Profe. podría Juan Pablo. Profe, Michelle. ¿me escucha? Sí, te escucho. Pues es que en eso se basaba el segundo punto, la estrategia jurídica. Entonces no sé si quiera que le responda ese punto para que su merced pues me diga si es lo que... Bueno, Pues Michelle, eso fue lo que nosotros pensamos. bueno, realmente es que quiero que ustedes me dijeron que es porque Catalina dijo que era un hurto agravado y que era conciliable. Para la No, profe. pregunta, Michelle, para que sea conciliable, ¿ustedes se fijan en la cuantía o en el agravante? Para que sea conciliable en la cuantía. Y por eso es que dicen que es conciliable, ¿sí? Sí, en la cuantía, pero por el agravante no nos iríamos por cuantía. ¿Y entonces es conciliable o no? El delito sí es conciliable. ¿Todos opinan igual? Sí, señora, sí, profe. Juan Pablo dice que sí. ¿Están seguros que se puede conciliar ese tipo de delito? ¿Ustedes dicen que es una estafa agravada o calificada? Profe, agravada. Bueno, Catalina, eso se mantiene que es agravada. ¿Y la estafa agravada está conciliada? ¿Es conciliable? No, profe, mire, es que nosotros decíamos lo siguiente, si la cuantía como tal es menor a 150 salarios mínimos legales vigentes, no concurre ningún agravante, entonces lo mejor es procurar conciliar como medio alternativo de solución de conflictos. Pero en este caso hay un agravante que es el artículo 247, el numeral primero, que si es mayor de la cuantía y hay agravantes, ayudar en la carga de la prueba que tiene la Fiscalía para demostrar el acaecimiento del delito, entre otras cosas, demostrar el artificio o engaño, el mantenimiento en error y el provecho ilícito. Y entonces, Michelle. Entonces, yo vuelvo a decir, se puede conciliar, el delito se puede conciliar dependiendo de la cuantía, pero si el delito tiene un agravante, que en este caso tiene el agravante, no se puede conciliar. O sea, te retractas.
Sí, En ese Michelle. caso no sería conciliable, sí, señora. Es que yo dije las dos formas, no sabía, o sea, Bueno, y Gina, ¿qué opina Gina? Profe, pues yo considero que al tener el agravante, que sí se podría. O sea, sí sería conciliable. Bueno, pues realmente aquí no es conciliable. Es que es gravísimo que sea de interés social. Eso, si ustedes se ponen a mirar, bueno, jurisprudencia y demás, o sea, no es conciliable por el solo hecho de que se trate de una vivienda de interés social. Así como finalmente lo arreglaron. Si fuera por cuantía, sí, no habría problema. Pero por ser de ese talante, no es conciliable, no es desistible. Entonces, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué quieren como víctimas, como representantes de la víctima? ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué pretensiones Pues, tienen? profe, nosotros como grupo pues planteamos las pretensiones que se realizara el pago total de las sumas consignadas a la cooperativa, pues en cuestión esto de los aportes mensuales hechos por las personas pues demandantes. También pues hicimos o planteamos también otra pretensión que sería la entrega de la vivienda prometida y pues en dado caso que ninguna de estas se dieran, pues también como una tercera pretensión pusimos el pago de la suma de unos cánones de arrendamiento, pues todo esto a causa de que no se entregó la vivienda prometida. ¿Y qué pedirían? ¿Pedirían perjuicios morales, Gina? Sí, y de los perjuicios morales tendría que hacerse de pronto con un perito para poder establecer, digamos, el perjuicio moral de la familia que pues no recibió la vivienda prometida. Entonces, pues en ese caso, aparte de los cánones de arrendamiento, y aparte de la entrega del bien inmueble, pues si se llega a hacer, también pues establecer el proceso que ellos debieron pasar para, digamos, llegar a las instancias judiciales y pues todo el tiempo que ellos estuvieron consignando y que no se les dio nada. Bueno, listo, Gina. Ahora para todo el grupo, ¿necesariamente se necesita perito? Si, digamos, estas personas víctimas sin la plata, sin la casa, y si no tienen para No, el... profe, no es necesario el perito. Ah, bueno, listo. Listo. ¿Y con qué prueba pueden acreditar esos perjuicios morales? Profe, podría ser mediante un juramento estimatorio. Juramento estimatorio. Puede ser mediante una prueba documental, pero toda prueba documental se incorpora con una persona real, entonces puede ser prueba testimonial, prueba documental y prueba testimonial. Incluso la prueba del mismo, de estas mismas víctimas. Pónganlos al estrado, hablen, digan. Bueno, listo, grupo, gracias. Grupo número 3. Presente, profe. ¿Está conformado por quiénes? Claudio Cadaví, Elkin, Ramón, Luisa y Paula. Luisa Fernanda Hernández. Sí, profe, y Paula Andrea Umaña. Ah, sí, hay 2 Paula Andreas. 3, y me falta 1. Tengo Paula. Elkin Andrés y Ramón. Ah, listo, ya los tengo a todos, sí. ¿Cuál es el caso, por favor? Bueno, profe, el caso es que en septiembre primero del 2015, María le cuenta a su querida prima Esperanza que se siente muy aburrida y ya que debido a su reciente descubrimiento de enfermedad, la cual es muy grave, incurable, y además se encuentra en una etapa tan avanzada que tiene dolor insoportable, profe. Y ella le pide ayuda a su prima a que le ponga fin, poniéndole fin a su vida, comiendo cianuro combinados con somníferos para morir en paz.
Su prima le suministra estos elementos químicos y además anima a María a tomar, diciéndole que es la mejor decisión que puede tomar, profe, y que no se arrepienta de la decisión que haga. Al segundo día, María muere de un fuerte dolor que le causa un shock y paro cardíaco, profe. Y cabe precisar que María solo tenía un familiar, que era su madre de edad 72 años y sufría la misma enfermedad que su hija, profe, el cual le impedía ayudarla. Bueno, Claudio, espero que hayan entendido Sí, profe. el caso. ¿Qué conducta se tipifica? Es inducción y ayuda al suicidio, que está establecido en el artículo 107, y es un delito querellable, y el proceso y la ley... Hay un momentico, otra persona del grupo, ¿por qué no es homicidio por piedad? Profe, porque se necesita la intención de que la persona verdaderamente lo está haciendo con el ánimo de acabar con el sufrimiento de la persona. En cambio, acá, o sea, acá ella no tiene, no sé, pues en el caso no se manifiesta, ella no manifiesta ninguna intención ni nada, sino por el contrario, alienta, aunque su prima, o sea, es ambiguo también porque como la prima siente dolor, podría llegar a ser homicidio por piedad, pero como que se pareciera la intención es que no lo hace con el ánimo de apaciguar su dolor, ¿sí? No sé cómo esa intención. Profe, la diferencia entre la inducción al suicidio y el homicidio por piedad básicamente radica en la acción realizada. Es decir, en la inducción al suicidio se sanciona es la ayuda o la inducción a eso, mientras que en el homicidio por piedad lo que se condena es el hecho de matar. Bueno, entonces tú te ratificas en que es ayuda o inducción y no homicidio por piedad. ¿Sí, Ramón? Sí, profe, eso fue lo que decidimos en el grupo. Bueno, listo. ¿Cuál es ustedes son los abogados de quién? Representantes de víctimas, profe. Bueno, ¿y ustedes qué pretenden para su víctima? ¿De qué Profe. edad es su víctima? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? Pues la madre. Los medios que podríamos utilizar para, primero, como es el proceso se atraviesa con la ley 906, ya que fue en el 2015, la etapa sería en la indagación, ahí se podría conciliar, profe. Si no se llega a una conciliación ahí, profe, sería hasta el juzgamiento y sería por un incidente de reparación integral. Y los medios que podríamos exponer o la estrategia jurídica dentro del proceso sería plantear pruebas, pruebas testimoniales o documentales de María tuviese esos pensamientos acerca de que está bien el suicidio, profe, y que no tiene ninguna una connotación moral ni penal, profe. ¿Quién es de este grupo, cierto? Sí, señora. Aló. Sí, señora, ¿cómo le va? Ustedes que como representantes de la víctima, ¿que pedirían perjuicios morales? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo tasar el perjuicio moral para la mamá? Podría ser, mire, habría que probar el sufrimiento, el dolor, la soledad. Pues se tendría que entrar a estudiar cuáles son los efectos de esa conducta en la salud de la señora. Eso podría ser. ¿Y eso cómo lo tasarían? Digamos que sí sufrió mucho,
¿Cómo saben ustedes qué pedir? ¿Cuánto? Pues básicamente es en un proceso psicológico basado en la afectación familiar, en todo lo que tenga que ver con el buen ambiente y en la salud mental y física de las personas que de ella dependen y que están a su alrededor, ¿no? Elkin, más o menos cuánto dirías tú que pides por perjuicio moral? ¿En dinero exactamente? Sí, ¿cuál sería tu petición? Bueno, perdón, alrededor de unos 200 millones de pesos. Qué pena, es que tenía cerrado el micrófono. ¿Y eso sí está bien, grupo, pedirlo así? No, profe, porque también se debe tener en cuenta la capacidad de la persona, de la prima, ya que, o sea, usted le puede poner 200 millones, pero si no lo paga, entonces sería lo mismo que nada. Entonces también tendríamos que ver la capacidad de, de la prima para tasar esa reparación, profe. También podría ser... Lo que pasa, sí, Claudio, no, yo lo que quiero dar claridad es que una cosa es lo que yo pueda pedir y otra cosa es lo que realmente sea, ¿no? Entonces, los perjuicios morales, independiente del pago que pueda hacer la persona, no significan que no puedan ser, ¿eh? Porque la doctora lo expresaba en la justicia restaurativa, que a usted lo pueden ingresar a darle restauración para que vaya a la universidad pública, para que vaya a un tratamiento especial psicológico, para que vaya a todo eso. Y eso tiene unos costos elevados. Entonces, el que yo pida no significa que sea exclusivamente lo que se vaya a dar, pero sí se puede dar para efectos de negociación que sea lo más justo, porque si yo pido 10 millones y resulta que un tratamiento o algo que tenga que ver con respecto al desarrollo de la afectación psicológica, médica y psicosocial de la persona, pues puede estar alrededor de 100 millones de pesos o como se tase de acuerdo a las consecuencias que haya tenido la persona, ¿no? Bueno, bien, pero recuerden que no pueden pedir así en pesos, recuerden, solo pueden pedir en salario mínimo mensuales legales vigentes. Sí, doctora. Bueno, pues y según lo que tengo entendido que ha establecido el Consejo de Estado, la indemnización por perjuicios morales para padres de quien haya fallecido se hace en salarios mínimos y si no estoy mal, el monto está en 100 salarios. Exactamente, sí. Hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, exactamente. Bueno, listo. Profe, Luisa Fernanda, ¿sí? que también otro método de reparación sería que pidiera disculpas y perdón público y que se sometiera ya a charlas sobre el suicidio. Sí, es lo que las víctimas quieran, porque si eso es lo que la víctima quiere, acuérdense que ese es el cambio de paradigma. ¿Qué es lo que la víctima necesita? Puede ser, perdónla, que Claudio, sí, a él sí le valga que le pidan perdón y que le diga, bueno, no sé, que le pidan perdón, que le explique. Y puede ser que para Elkin eso no le interesa, a Elkin le interesa es la plata. ¿Dónde está Luisa Fernanda Hernández? Profe, no sé si está ahí porque ella nos escribió en el chat que tenemos del grupo que ella creo que vive en Yopal, algo así, y Yopal, el computador le falló el internet. Ella estuvo ahorita resolviendo el caso con nosotros, pero escribió en el chat hace 6 minutos que está teniendo problemas con el computador. Bueno, listo, gracias. Profe, yo quería hacer una anotación final y ya a propósito de lo que usted dice con referencia a que cuál es la mejor manera. Sí, digamos a Claudio le puede ser más importante las disculpas, para nosotros, para mí puede ser más importante el dinero, y eso todo basado en que es en las necesidades de la persona, que usted decía también en los comentarios de las primeras 2 horas, ¿no? Que
cuáles son las necesidades reales de las personas, basados en sus posibilidades de poder resurgir a partir de algo que ya no es teóricamente reparable, como es la muerte de una persona que no va a estar, a pesar de que vivieran en condiciones complicadas, pero que eso les puede dar una mejor condición de vida y eso generarles pues posibilidades que en algún momento no tuvieron, ¿no? Sí, claro, y mira, Elkin, que de pronto puede ser que esta mamá, ustedes sean los representantes de la víctima, que llegan y le preguntan, señora, ¿cuáles son sus pretensiones? Y ella diga, yo lo que estoy es agradecida porque la ayudó a vivir, a morir. Mi hija sufría muchísimo. Yo no quiero nada, no quiero iniciar incidente de reparación, no quiero reparación alguna. Podría ser. Porque exactamente, ese es un factor también muy importante. Sí, claro. Gracias, profe. Bueno, gracias, grupo. Ahora vámonos con a ustedes, el grupo. muy amable. Bueno, grupo 4 nos correspondió el caso 7. Los integrantes somos Gabriel Ferreira, Ángela Acevedo, María Criado, Nidia Chaparro y María Ardila. Bueno, voy a proceder a leer el caso. Dice, Óscar se había tomado un par de cervezas en una taberna y manejaba por una vía principal en el carril del medio. Dice Óscar, de pronto vi una sombra que se me vino encima y golpeó el panorámico del carro. Del susto decidí escapar de inmediato. Ni siquiera me detuve a mirar a quién había atropellado. A las 6 cuadras, Óscar se quedó sin gasolina, entonces le pidió a otro carro que lo remolcara. Mientras lo hacía, lo detuvieron y le dijeron que acababa de matar a un viejito que cruzaba la calle. Óscar afirma que no podía ver al peatón, que no pudo ver al peatón antes del accidente porque el carro que iba al lado no le dejaba visibilidad. Entonces, pues, nosotros determinamos el delito, que es un homicidio culposo, artículo 109, agravado por los numerales primero y segundo del artículo 110, por tratarse de un homicidio culposo agravado por las circunstancias en las que se encontraba pues el sujeto activo. Bueno, pues bajo el influjo de bebidas alcohólicas y abandonan el lugar de los hechos. Así determinamos como Pero, Nidia, perdón, ustedes, ¿quién era el que estaba en estado de alicoramiento? Conductor. El conductor, Óscar. Y entonces, ¿me puedes decir, o entendí mal, ustedes me dicen que es un homicidio agravado? No, culposo. 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 Una cosita. Está Gabriel, está Ángela Acevedo, Gabriel. María Criado. Está Nidia. Nidia soy yo y María Ardila. María Criado, Ángela Acevedo, Gabriel Ferreira y María Ardila. Y mi persona, Nidia Chaparro. Ah, listo. Bueno, ¿están seguros, grupo, que es un homicidio culposo? ¿O es con dolo eventual? Pues, profe, teniendo en cuenta que, bueno, sabemos que manejar es una actividad peligrosa. Esta termina con una actividad peligrosa, sin embargo, pues, de ninguna manera, pues es que dolo eventual sería como que lo dejó al azar, ¿no? Como que estaba la posibilidad y él no se fijó. Pero en ese caso, cuando una persona va conduciendo, simplemente no, pues, o sea, lo que pasa es que en el caso, él siente que algo se le vino encima, no es como que, ay, él vio algo y él sin saber qué era se tiró, sino, en ese caso yo creo que sería un dolo eventual. Si dijera como, vi una sombra, no sabía qué era y aún así me tiré. Sin embargo, en ese caso dice como que algo se le tiró, como que vi una sombra que se le vino a él. Entonces, por ese lado yo creería que sería más bien un homicidio culposo que un dolo eventual. Homicidio con dolo eventual. ¿Alguien se aparta de ese concepto que están dando equivocado? Profe, no sé si el caso de Gaira, profe. Ah, no, pero ese es diferente, profe, porque todas las pruebas indican de que el señor
iba completamente borracho. Eso sí, ya, el de la Gaira ya es un caso mucho más complejo. ¿Y este? ¿Qué pasa? Este más sencillo, profe. ¿Seguro? Este más No, pero sí. sencillo, claro, porque él, por ejemplo, iba conduciendo, dice, vio una sombra, en cambio el otro iba a exceso de velocidad, el de la Gaira, que es el ejemplo que colocan. Era un sitio oscuro, poca visibilidad, no tenía la precaución de manejar despacito, menos de dejar las llaves porque iba completamente en estado de embriaguez. Otra opinión. Bueno, una justificación. Pensemos que ustedes dijeron que es homicidio. No, culposo no. Bueno, con dolo eventual. Homicidio se convierte en culposo por el dolo eventual. Una justificación del por qué sí podría ser este. Bueno, los penalistas del grupo, por favor. Profe, yo digo que yo comparo el caso de Gaira porque es que el juez, al imputarle homicidio doloso, lo hace porque él al estar en estado de alicoramiento, sea pocos grados o bastante, está cometiendo ya una conducta arriesgada. Y en el caso de Gaira, también el muchacho está en una autopista, oscuro. Entonces yo creo que en este caso, pues desde mi punto de vista, es homicidio doloso, con dolo eventual, creo, como lo está diciendo. Porque nosotros aquí lo reforzamos, más que como tecnología me mata todavía, profe. En el Drive, mis compañeras colocaron la teoría del caso, nuestra, como defensa. Entonces ahí reforzamos la tesis y le contradecimos al compañero que habló, no recuerdo quién fue, Claudio, no sé. Bueno, recuerden... Profe, perdón, nosotros no consideramos que sea doloso porque para que la conducta sea dolosa es que la persona efectivamente tuviera la intención de matar al viejito, lo que no sucede en ese caso. Lo que aquí pasa es que está desarrollando una actividad de riesgo como lo es el conducir, y a eso le adiciona que está en estado de embriaguez. Entonces, él aumenta esa posibilidad de que algo ocurra. Entonces, de pronto sí sería un dolo eventual porque la persona sabe que puede tener como resultado una conducta típica, un resultado típico, pero lo deja al azar, o sea, no es como que él realmente vaya conduciendo en estado de embriaguez buscando matar a la primera persona que se le cruce. María Juliana, ¿tú eres de este grupo o estás...? Profe. Sí, profe, soy de grupo. Ah, listo. Y yo Profe, no pero por ejemplo... Jesús Alfonso, ¿cuál es tu apellido? Gutiérrez, profe. Profe, disculpe, pero es que en el 109, por ejemplo, cuando define el delito de homicidio culposo, ¿sí? Por ejemplo, en el parágrafo, en el inciso segundo, dice cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados. Nos quedamos con el caso que tenemos. Y de ahí nos vamos para lo que comentaron de la grabación, ¿sí? Que si al momento de cometer la conducta la gente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante. Nos quedamos ahí. Y el segundo, si a la gente abandona sin justa causa, dice ahí sin justa. Claro, o sea que aquí se demostrará pues que él abandona porque se asustó. Él no vio al comienzo que era una persona. Bueno, listo. Ustedes están pensando aún como hace años Como profe. Que es que sí, no, un homicidio culposo, ni siquiera conocía al abuelito, la culpa fue del abuelito. Recuerden que el tema se nos puso complicado después de que la Corte Suprema de Justicia dijo, un momentico, así usted no se conozca a la persona, pero si ustedes conducen en estado de alicoramiento, o sea, se le van a disminuir los reflejos y ya ese cuentico de que fue culposo, dolo eventual. María Juliana, ¿tú qué le diste? ¿Qué era el dolo eventual?
profe, yo no fui la que leí, pero pues el dolo eventual, espera, aquí lo tengo. Se me perdió. Bueno, ¿Qué es cuando tipo de una dolor? persona está realizando sabe que está cometiendo como una conducta riesgosa, pero aún así deja al azar el resultado. Lo deja al azar, es como que nos salimos con los amigos y nos tomamos no sé, unos whiskies y empezamos a manejar y decimos, ay, no, pues que no nos pase nada, pero yo sé que no lo puedo hacer. La corte dijo, eso es dolo eventual. De ahí que sea tan terrible y tan problemático el que uno atropella a alguien habiendo bebido algo embriagante. Eso ya dejó de ser un homicidio culposo, pues se mira, o sea, en términos generales, en principio, se va a juzgar como si lo hubiese querido hacer. Ojo, revisar homicidio por dolo eventual, lo que ha dicho la Corte. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, bueno, yo vuelvo y le digo, me disculpan, estoy alejado desde el 2005 para acá del derecho penal. Trajinamos solamente el derecho civil familia. Entonces, según el caso que usted nos comentaba de este señor de Bogotá, de Fernando, con el problema que tuvimos hace pocos años, yo diría que unos 6 o 8 años de los borrachitos que atropellaban, mataban gente, entonces de pronto es lo que usted dice que la Corte empezó a endurecer sus criterios para poner en cintura a los borrachitos, que hasta con una cerveza nos castiga. Y entonces la pelea es esa. La pelea es que no, es que fue un homicidio culposo, bla, bla, bla. Y por el otro lado, Fiscalía está diciendo, no, homicidio con dolo eventual. Estaba ebrio, sabía las consecuencias y hacen todo el estudio de las consecuencias del licor en una persona. Y aún así, sabiendo, decidió conducir el carro. Profe, entonces para las próximas nos toca tener en cuenta el presente jurisprudencial. Sí, total, es que mira, sí. No, que una cosa nos dice el código, por ejemplo, el código no nos permite en una violencia intrafamiliar pedir una medida de detención preventiva ni siquiera en el domicilio. El código no, pero por jurisprudencia de la Corte Interamericana dice claro que sí. Entonces, miren cómo nos quedamos cortos y eso, digamos que es una invitación. Aprovecho y les digo, no nos quedemos con el código, porque el código a veces nos deja manicruzados. Por eso hablamos de un bloque de constitucionalidad, decimos que como pertenecemos al sistema interamericano de derechos humanos, vale los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Entonces podemos llegar ante un juez de garantías y decir, señor juez, soy conocedor de la ley, pero en este momento invoco la jurisprudencia internacional y la Corte ha dicho esto y no pedimos ni siquiera una medida de aseguramiento, ni siquiera en la casa. Entonces nos quedamos cortos con el mero código. De ahí que toca acudir a las jurisprudencias. Listo, grupo. Me falta nota de... ¿Quiénes no han participado? Grupo número 5. Grupo 5, profe. Yo, profe, yo estaba en ese grupo que acabo de pasar. Ah, bueno, bien. Entonces... Bueno, gracias. Grupo 5. Bueno, profe, buenas tardes. El grupo de nosotros está conformado por Michael, por Jesús David Gutiérrez García. Y David García, profe. El caso que nos tocó a nosotros fue... Perdón, por que acá solamente alcancé a captar a 2. Profe, Jesús Gutiérrez, Darío, David Alejandro, Michael y la compañera, ¿cómo es? Sara, ¿cómo es? Hay una María. compañera. Es... Y Mafe, profe.
Mafer, a ver, acá me hace falta María Teresa. No, María Teresa no. María Profe, Fernanda, profe. es que eso es del grupo 6, la compañera María Teresa es del grupo 6, profe. Ah, bueno, entonces pues Es María Fernanda. María Fernanda, a ver, María Fernanda, María Juliana. ¿Cuál es el apellido de María Fernanda? Yo no tengo ninguna María Fernanda aquí. Profe, pues Es ella que igual, aparece en WhatsApp como Mafe, pero entonces no sé cómo se llamará, la verdad. Bueno, entonces, por ahora, ¿cuál es el caso? Y ahora voy a anotar por Profe, aquí. el caso que nos tocó fue el caso número 8, que trata sobre, dice que siendo aproximadamente las 9:30 del día 25 de enero del 2017, fue llevado a la oficina el oficial S3 por haberse lanzado al lago del fuerte militar de La Arandia. El soldado regular José Ortiz se causó la muerte mediante un disparo con la pistola marca Pietro Barreta, el número 026984, propiedad del señor Henry Sánchez, quien se desempeñaba como oficial de operaciones del batallón de infantería número 35, Héroes de Huepí. Luego de que lo llevaron allá a la oficina del sargento, este le dijo al señor José Ortiz que si tanto deseaba morirse, que ahí tenía el arma para que se disparara. Entonces, una vez le dijo eso, el soldado agarró el arma y se disparó. Bueno, espero que todos hayan entendido el caso. Y entonces, ¿cuál es el delito que se configura? Otro integrante del grupo. Es inducción al suicidio. Bueno. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, la justificación. Pues, profe, lo que sucede es que aquí hay una inducción al suicidio porque la persona llega después de una crisis. Según los hechos, llevaban a este soldado porque estaba fuera de control y quizás el oficial a cargo no tenía la experticia para saber manejar este tipo de sucesos. Entonces, lo trató como lo haría cualquier oficial. El punto es que no lo trató de una forma delicada, de la manera correcta. Entonces, no tuve en cuenta sus palabras y la invitación a que coja el arma hace que el soldado reaccione de esta forma y que lo haga, que lo materialice. Pero, o sea, nosotros tenemos presentes de que esa no era la intención del oficial a cargo. O sea, él solo estaba manifestando manejar la situación. También con la actitud del soldado. Bueno, ¿ustedes son los defensores de quién? Primero que todo. ¿De qué? El coronel, del sargento. Claro, el coronel. Entonces, ustedes dicen que ya dijeron cómo lo tipificaban. ¿Y cuál es la teoría del caso que van a manejar? De que, profe, de que no se tuvo en cuenta, no tuvo en cuenta la carga psicológica que tenía el soldado, ya que estaba psicológicamente débil por ya el primer intento de suicidio que había tenido, y quizás no supo manejar como tal la situación, y con la expresión que él lanzó causó que el soldado procediera a quitarse la vida. Pero como tal no era la finalidad de él. ¿Es que el usuario de ustedes o el cliente de ustedes no supo manejar la situación? Sí, profe, o sea que pues ante esa situación no la supo manejar. El escrito fue como fiscalía. Jesús Alfonso, ¿ustedes son o Michael o David Alejandro? Nosotros no estamos. Del coronel, ahí ¿cuál defensa están haciendo? Ahí yo no veo ninguna defensa. No, la verdad nosotros oímos la teoría del caso
como si fuéramos la fiscalía, porque no sé si es erróneo o no, que nosotros no teníamos estamos incluso la de que defensa esa es la del teoría de cliente. caso de la fiscalía. Sí, No, nosotros estamos digamos que haciendo ustedes como como fiscalía. fiscalía, escúchenme por favor, como fiscalía tipificaron ayuda o inducción al suicidio, Sí. ¿cierto? Ahora, concéntrense, por favor. Ustedes son los abogados defensores de ese coronel. ¿Qué teoría del caso van a manejar? Lo allanamos. No es válido que digan que el coronel no supo manejar al soldado. Eso no es... El punto con la No, teoría del profe. caso era que el coronel no esperaba que, por decirlo así, el arma estuviera cargada. O sea, en medio de todo este caos, el coronel no era consciente de que el arma estaba cargada y por eso, o sea, no detuvo al soldado en el momento, no tuvo ese deber de cuidado. Bueno, ¿y ustedes qué le aconsejan a ese coronel que haga? Que empecemos un principio de oportunidad, pidamos un principio de oportunidad con reparación integral a la víctima, que en este caso serían los familiares de la persona. ¿Y por qué no preclusión? ¿Por qué principio de oportunidad y no, por ejemplo, preclusión? Grupo. Ay, no, pues estos abogados no se queden callados, no se queden callados. Porque pues uno de los principios es la reparación de las víctimas, ¿no? Con la preclusión no creo que vaya a haber reparación. No. Porque lo que yo pienso es que preclusión no, porque taxativamente o sea, encaja en las causales taxativas para pedir principio de oportunidad a la fiscalía. ¿Que sería cuál? ¿Cuál, Michael? Ya, es que la tengo acá abierta, pero... Ay, se me perdió. ¿Qué es mejor? ¿Ustedes qué consideran en términos generales? Atipicidad del hecho investigado. ¿Atipicidad del hecho investigado? ¿Ustedes consideran que es mejor, en términos generales, que un abogado se vaya a pedir un principio de oportunidad y se lo den? ¿O creen que le conviene más pedir una preclusión? ¿Qué es más favorable? Como tal es más favorable la preclusión. Claro, claro. Si están las causales, es mejor. La preclusión siempre es más favorable para la persona que está siendo investigada, porque quiere decir que ya se extingue la acción penal. En cambio, el principio de En cualquier oportunidad momento se la pueden abrir. se lo dan una vez, una sola vez. Y si le dieron principio de oportunidad y luego va y le da un puño a una persona y le imputan lesiones personales y quiere arreglar, no le dan 2 veces principio de oportunidad, solo una vez. Entonces, por eso es que la tendencia es pedir preclusión, o sea, nos vamos es con toda pidiendo lo máximo, que es la preclusión, y no el principio de oportunidad. ¿Ustedes creen que en este caso se tendrían que ir a un juicio o podrían hacer una terminación anticipada? ¿Sería posible terminar anticipadamente este proceso? Pues sí, por medio de la preclusión. Pero es que este proceso es complicado. El proceso necesita discusión y debate y testigos y que ya sería difícil que se lo precluyeran sin haber agotado todo el juicio, porque esto es probando. Entonces, en la vida real sería complicado pedir, aspirar a una terminación anticipada. Bueno, grupo no se quiere defender. El último grupo, por favor, ¿quiénes lo conforman? Gracias. Vale, profe. Nosotros, profe.
Hola, profe. Hola, Dana. Bueno, Dana, ¿quién más? Dana. Diana Alejandra, Gabriel José y María Teresa. Listo. Bueno, voy a leer el caso. Dice, Victoria denuncia a Juan por haber accedido carnalmente a su hija de 13 años llamada Juliana. Una tía de Juliana, llamada María, afirma que Juan aprovechó que Juliana desde hacía 6 meses se había dedicado a vender su cuerpo para poder vestir a la moda y comprar ropa de marca, y entonces Juan le pagó para que Juliana accediera a tener relaciones con él. Victoria se siente muy afectada, no puede creer que eso le haya ocurrido a su única hija, quien le ha dedicado toda su vida. Entonces, profe, la primera pregunta o lo primero era determinar el delito y establecer si era conciliable o no era conciliable. Entonces, bueno, perdón, María Teresa, todos los que estén atentos, tengan mucho cuidado con este delito. Hombres, tengan cuidado con este delito, porque se están viendo unas imputaciones peligrosísimas que ojalá que ustedes no se hayan confundido al tipificarlo. Entonces, escuchen bien el caso. ¿Cómo lo han tipificado? Bueno, profe, nosotros lo tipificamos como acceso carnal a persona menor de 14 años. En el 208, el artículo dice, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Vemos que para poder tipificar el delito, nosotros primero pues establecimos la edad que cumple el primer requisito, es decir, entonces todavía no tiene poder de decisión, y a pesar de que en el caso nos plantean casi que pues ella se vendió a él, digamos que su consentimiento respecto a sus derechos de la libertad, integridad y formación sexual se encuentran viciados. Entonces, a pesar de que en el caso no nos plantean que haya violencia, pues según lo que podemos inferir, pues ella no tiene raciocinio para tomar la decisión de acostarse por él por su condición de menor de 14 años. Lo segundo, nosotros... Sí, señora. Grupo, ¿están seguros que ese es el delito? Pues, perdón. No, Alejandra, si tú tienes otra propuesta. No, lo que pasa es que cuando nosotros lo estábamos viendo, contemplamos acto sexual abusivo contra menor de 14 años y acceso carnal abusivo contra menor de 14 años. Entonces, digamos que... Señora. Bien, Alejandra, ninguno de los dos. Los invito a que revisen el artículo 217A. Por eso les digo, ojo, hombres, que les tengo el caso real de un médico que fue capturado en el Cacique, Centro Comercial Cacique, por el delito 217A. ¿Quién lo quiere leer? Ya lo encontré, profe. El que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pena de prisión y está el monto. Y es un delito gravísimo. Aquí nadie tiene en cuenta ese delito. ¿Él qué le dijo? ¿Qué le decía? Que le iba a dar que un jean de estudio F, ¿no era? No, ahí decía dinero. Sí, que le pagó. Bueno, a cambio de los favores, y este caso, miren, que es una niña bien, y entonces yo no sé la verdad cómo hizo contacto, y este señor es un médico súper reconocido, vivía en Ritoque, un hogar bien conformado, y resulta que empezó a hablarse con la joven menor de 18, pero mayor de 14. El señor lo único que hizo para verificar es que fuera mayor de 14 y dijo, aquí no hay nada, y empiezan a hablar y le empieza a decir que sí, que le regala, que le da. Ahí no es que la niña por vestir a la moda y no sé qué, no dice el caso así. Pues resulta que la joven dijo, listo, nos encontramos en el Cacique, dejó el computador abierto, el chat abierto,
y el papá inmediatamente llama y lo capturan en flagrancia. Es ese delito y se sorprende uno porque incluso a cualquiera, a un estudioso del derecho se le puede pasar, y la fiscalía ahora se está yendo por este tipo de delitos. Entonces, por eso digo, ojo, cuidado, que ya no es que solo se verifique que tenga menos de 14, no, miren, bueno, y si fuera este delito, ¿ustedes son los abogados de quién, según el caso? De la víctima. De la víctima. ¿Y quién es la víctima acá? En este caso, pues ahí sería la niña, Juliana. ¿Sería Juliana? Pues Juliana en representación pues de su mamá, que se llama Victoria. O al contrario, Victoria en representación. La Victoria representa a la niña, que fue a quien se le agredió su libertad, integridad y formación sexual. Bueno, ¿y qué pretenden ustedes como víctimas? Bueno, pues principalmente no vamos a solicitar ningún principio ni de oportunidad, ni vamos a decir a solicitarle a la fiscalía que precluya, obviamente no, pero sí que se continúe el proceso y acto seguido que se realice una condena pues para el señor que tuvo relaciones sexuales con la niña. Y una vez tengamos entonces la condena, porque pues esa es como la característica de la reparación integral, se solicita el incidente de reparación integral para la mamá y para la niña. ¿Y qué solicitan? Otro integrante del grupo. ¿Qué solicitan? Sí, siempre reparación, pero ¿consistente en qué? ¿Piden perjuicio morales? Sí, señora. Yo creo que se pediría perjuicio. Señora, qué pena, no te oí. Perjuicio moral dijiste que sí, y daño material, Gabriel. Daño material también. ¿Y cuál? ¿Cuál daño material, Gabriel José? Pues los costos de, digamos, todo el proceso psicológico que puede devengarse de esta situación, entonces son necesarios que lo repare de forma material, de las consultas, mejor dicho, eso sabemos que no es barato, esto puede terminar en el psiquiatra, incluso los medicamentos, todo puede tener un costo muy, muy alto. Entonces, por ese lado, el costo material me parece que, perdón, el daño material podría alegarse, además del daño moral evidentemente que puede alegarse tanto para la mamá como para la hija. Bueno, listo. Gracias. Digamos que ya el tiempo se nos ha cumplido. Gracias, Gabriel. Gracias, grupo. ¿Qué es lo que se pretendía? Que de manera algo ligera le diéramos un repaso al derecho penal y a la manera como podemos gestionar un conflicto. Mire que se nos olvida todas las salidas jurídicas que tenemos, que son bastantes. Y ya nos toca sopesar si nos vamos a un proceso o si lo terminamos anticipadamente. Hay que mirar qué pruebas tenemos, pero más o menos esa es la gestión del conflicto penal, todo a partir de una justicia restaurativa que pide verdad, justicia y la reparación. Entonces, yo creo que ya me queda solo agradecerles la atención, la participación, y les doy la palabra por si tienen algo que agregar o quieren hacer algún comentario. Profe, ¿toca cambiarle algo a alguna plataforma o no? No, nada. Luisa, Fernanda. ¿Puedo decir algo, profe? Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctora, es que ahorita pasó mi grupo y antes de que pasara, cuando estaba en el segundo grupo, me quedé sin internet. O sea, estoy con mis datos porque aquí en Yopal no hubo energía por un lapso de tiempo. Entonces más o menos yo les estuve informando a ellos por el grupo y mandándoles pantallazo de lo que me estaba pasando para que le dijeran a su merced.
Bueno, listo, Luisa Fernanda, ya lo voy a tener en cuenta. Bueno. Ok, doctora. ¿Algo más? El doctor Ferreira. Pero voy a decir algo de contexto, profe, para que no me regañe. ¿Puedo decirlo, cierto? Claro, Oye, sí. oye, profe, no, es que conociendo también como docente a los estudiantes, yo le digo, no, y disculpa por el derecho penal que hace rato no lo trajeron, pero conociendo más o menos el perfil de los estudiantes con la pandemia y con la virtualidad, esto le competirá a usted y a todos los docentes de este diplomado, igual que, bueno, todos los coordinadores y todo, pero me parece muy chévere los estudiantes porque todos son muy activos. En cambio, en otros toca rogarles que hablen, que si están ahí, que yo no sé qué, pero todos me parecen muy pilosos. Ojalá que sigan así y que el día de mañana, como usted decía, y eso lo hace uno como asesor también de consultorio jurídico, que los estudiantes sean pilosos, conozcan, que estudien, como usted dice, no solamente los códigos, sino también la jurisprudencia nuestra a nivel interamericano, todo lo que sea, para que jurídicamente nos pongamos las camisetas y defendamos a nuestros usuarios. Eso me parece muy chévere. O sea, de entrada, profe, felicitar, vuelvo y le digo, a todo este combo de grupo que hay porque me parece muy activo, profe. O sea, me tomo un atrevimiento que eso le compete a ustedes, no a mí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias, doctor Gabriel. Sí, ahí digamos que siempre, pues, así como en defensoría, que somos recalcitrantes diciendo, ojo, esto es una labor social, hagámoslo bien. Y bueno, digamos que es el bagaje que ellos ya traen ahí de otros profesores que han tenido. Pero sí, esa es la idea. Sí, son pilos. Bueno, me da mucho gusto poder saludar al doctor Gabriel. Bueno, profe, muchas gracias por todas sus enseñanzas. Con mucho gusto, doctor Gabriel. Bueno, entonces, grupo, gracias por todo. Yo les voy a... Gracias, profe. Que estén bien. Ah, Gina quiere decir algo. Ya se pueden retirar. Se quedan... Hola, profe. Disculpe, es que yo tuve un problema con con la asistencia, no he podido como abrir el drive, no sé por qué, no me deja. Y es solo para informar, ¿cierto, Gina? Sí, señora, pues no sé por qué abro, incluso ya tomé pantallazo y tomé captura de pantalla. Pero pues... Profe, no sé. a mí me pasó algo parecido, por alguna razón me llegó disque inasistencia y pues yo acabo de participar y estuve en la videollamada. Es que olvidé por completo fue llenar el documento. Sí, es por eso. Bueno, eso sí toca como, pues yo tengo las personas que participaron, entonces no se preocupen por eso y ya por lo demás pues tocará que hablen con la ingeniera o con la doctora Jenny, pero yo los que participaron acá los tengo anotados, entonces no se preocupen por eso. Ah, bueno, listo, profe, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego, profe, que tenga Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable, doctora. Buen fin de semana. Bueno, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Que descansen. Gracias, igual. Gracias.